Quiero dar la bienvenida a mi amigo y eurodiputado Germán Tersch, representa el partido Vox en el Parlamento Europeo y vicepresidente del ECR en Latinoamérica. Germán, ¿cómo has estado? Un saludo. Muy bien, Willy, encantado de estar contigo otra vez. Germán, hemos visto unos días de mucho movimiento en el Parlamento Europeo y resoluciones, incluyendo sobre el tema de las elecciones en Brasil, en lo cual tu intervención esta semana, la semana pasada, en el Parlamento fue muy clara y directa. Quiero que me cuentes o nos cuente un poquito qué pasó, cómo se trató el tema delante, durante y después de las elecciones en Brasil. Bueno, yo creo que es la cumbre de la hipocresía, una vez más, en Bruselas, en el Parlamento Europeo y en la Comisión, y por supuesto los responsables en la Comisión de la Política Exterior, como es el socialista español, Josep Borrell, y todo el grupo que tiene allí, que son realmente un grupo de sectarios izquierdistas que benefician abiertamente y que utilizan una doble vara de medir que es muchas veces obscena. Es el caso de los disturbios en Brasilia, que se fueron muy graves y son muy condenables, pero que eran disturbios y allí no hubo un golpe de Estado ni un intento de golpe de Estado. Eso se lo han inventado la gente de Lula para desencadenar una represión absolutamente brutal contra gente que no tenía nada que ver con los disturbios que se produjeron. Esa es una de las cosas. Y claro, la doble vara de medir con Perú, donde realmente se está produciendo un golpe de Estado por parte de Castillo, que empezó Castillo, que se le abortó a Castillo y que ahora están dando desde Bolivia, desde Cuba, desde Venezuela, con el apoyo explícito de Petro, de Lula, de todos ellos, están llevando a las calles una agitación senderista para derribar las instituciones. Y ahí el Parlamento Europeo no dice nada, la Comisión no dice absolutamente nada, y no hay protestas como las protestas absolutamente desencajadas que hubo con la cuestión de Brasil en apoyo de Lula, que es un notorio, un defensor realmente, no solo de Castro como dictador, que eso sí que fue un golpe de Estado, él sí que asaltó con la fuerza de las armas y tomó el poder por las armas y ha matado a decenas y centenares de miles a lo largo de 60 años para quedarse con el poder en contra de la voluntad del pueblo. Eso sí que es un golpista, y Lula es un adorador de los Castro y de la dictadura cubana, como todos sabemos, y ya está dando pasos en el mismo sentido. Ya están cerrando medios, ya están persiguiendo a gente que tuvo responsabilidades en el Parlamento anterior, en el gobierno anterior. Es decir, que se están cumpliendo todos los vaticinios de aquellos que decíamos que no viene un Lula que viene después de Cardoso y que viene a más o menos a temblar gaitas y a ir construyendo más o menos disimuladamente el socialismo, ese socialismo que en realidad nos lleva siempre a lo mismo, sino que realmente viene a calzón quitado, viene lanzado con toda la rabia que tiene porque lo metieron en la cárcel por ladrón y por corrupto, y que viene con esa rabia y que viene realmente a ejercer la venganza contra media Brasil, que no se resigna a irse por el camino de Venezuela, o por el camino de Nicaragua, o por el camino de Cuba. Y eso es el gran drama en este momento, y el drama es en Perú, que hay que salir en defensa de las instituciones peruanas que se están defendiendo frente a un asalto que están diciendo los propios masistas de Bolivia, están llevando la agitación, la violencia, ellos están organizándola y agitándola. Todo el foro de Sao Paulo está lanzado porque en Cuba porque Perú se ha resistido, y eso ni Cuba ni Venezuela lo pueden tolerar. Todos ellos no pueden tolerarlo, y de ahí vino aquella carta que hicieron en apoyo a Castillo. Ahora Lula ejerciendo su presión también para que liberen al golpista cuando están en pleno golpe las calles incendiadas por la gente de Castillo. La verdad es que es una absoluta indignidad por parte de la Unión Europea. Por desgracia, no nos sorprende nada.
Sí. Bueno, también se trató la semana pasada el tema de Irán y cómo la Unión Europea se mueve a sanciones en contra del régimen iraní. E inclusive se habló de poner la Guardia Republicana o el Ejército de Seguridad iraní en la lista de terroristas, inclusive Eso se algunas sanciones a funcionarios. Pero ya hemos visto que la respuesta de Irán ha sido que tomarían represalias comparativas a lo que pasó en Europa. Bueno, realmente las represalias de Irán no pueden disuadir aquí a nadie de hacer lo que tienen que hacer. Y se ha aprobado la resolución para poner en la lista de países, en la lista de terroristas, tanto a la Guardia Revolucionaria como a las unidades Al-Quds, etcétera, etcétera, todos los grupos del Estado, los grupos violentos, represores y los grupos terroristas, si es que son terroristas, tenían que estar en la lista de terrorismo desde hace mucho tiempo. En realidad el Estado iraní debería estar en la lista de los terroristas entero. Lo que pasa es que aquí llevamos muchos años tonteando. Volvemos a la hipocresía de la que hablábamos. Aquí hemos tenido, en el año 2019 hubo unas matanzas. Mató el régimen a 1.500 estudiantes en noviembre. Y aquí se habló y claro, todos condenaron mucho. Bueno, a principios de febrero del 2020 ya estaba Borrell en Teherán dándole la mano a los responsables de aquellas matanzas. Todavía estaba la sangre en las aceras de las ciudades iraníes y ya estaba Borrell allí sonriendo, intentando buscar fórmulas de poner en marcha lo del acuerdo nuclear ese disparatado, con desprecio a la seguridad de Israel y de tantos otros, para hacer negocios. Porque de lo que se trata es de levantarles, lo que querían era levantarles las sanciones a Irán y hacer negocios. Ahora ya no pueden hacer eso, no pueden decir que se levanten las sanciones porque sería escandaloso. Ahora mismo están hablando también de sanciones, pero sabemos cómo se portan. Digamos, estas decisiones las tienes que tomar después el Consejo. Es el Consejo Europeo, es decir, los Estados miembros de la Unión Europea los que tienen que tomar la decisión, los presidentes y los jefes de Estado y de Gobierno los que tienen que tomar la decisión si adoptan estas medidas. Y para eso tienen que presentárselas la Comisión. Se las presenta. Y entonces ahí ya veremos, porque quiero recordar aquí que hace año y medio casi, se aprobó una resolución, menos aún. Aprobamos aquí por intervención del ECR y por iniciativa de Vox, se aprobó una resolución histórica sobre Cuba, en la cual se exigía de inmediato la suspensión del acuerdo bilateral de la Unión Europea con Cuba, que es un atentado realmente contra la democracia y sobre todo es un insulto a los cubanos que están aplastados por la dictadura cubana, porque este es un dinero que va directamente a la casta mafiosa de la dictadura cubana y a los aparatos de represión cubana. Se hizo esa resolución, se aprobó la resolución con una mayoría muy, muy sólida en contra de todas las maniobras de la izquierda. Por primera vez en la Unión Europea se hacía lo que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Es decir, ya está bien de financiar a una dictadura criminal que aplasta y que condena a menores de edad, como ha hecho después del 11 de julio del año pasado, a menores de edad a largas condenas por pedir libertad y democracia. Bueno, pues esa resolución duerme ahí el sueño de los justos, porque no se ha dado el paso. Al contrario, el señor Borrell busca cualquier tipo de pretexto, ¿comprendes?, para que la cosa con Cuba siga igual y para intentar apoyarse en los Estados Unidos ahora para aliviarle las sanciones a Venezuela. Y eso es a lo que van ahora. Es a levantar sanciones a Venezuela, que es otro insulto con el pretexto de esas elecciones. Sí. Por cierto, no quiero dejar sin comentar la abominable operación del gobierno español de llevarse Zapatero a Rodríguez Torres a España, presentándolo como si fuera un preso político de la oposición, para llevárselo a España, quién sabe para qué.
Sí. al que fue ministro del Interior, al que fue el jefe de la inteligencia de Chávez, al responsable de tantísimas muertes de estudiantes venezolanos, de tantísima tortura, el que inauguró la tumba, un criminal de primer orden, que sabe desde luego muchas cosas y que se lo lleva Zapatero a España y no sabemos para qué. Esperemos que no sea para darles lecciones de cómo tratar a los españoles si se ve que van a perder las elecciones. En todo caso, que ese criminal venga bajo protección del gobierno de España a Madrid es una señal aterradora, una más de esas operaciones que está haciendo Zapatero, que son realmente incalificables, por lo menos aquí. Sí. Sí, muy preocupante, Herman. Dos temas más me quedan. Uno, obviamente, el tema del debate en España sobre los derechos, que se habló la semana pasada, el Estado de Derecho en España ha sido una discusión, un debate importante y tú tienes mucha información y fuiste parte de esas conversaciones que se estuvieron dando allá en el Parlamento. Explícanos un poco cómo va ese debate del Estado de Derecho en España. Es que por fin, el Parlamento Europeo tenía que pasar algo para que aceptaran los socialistas y la mayoría aceptara un debate sobre España. Porque en España están pasando cosas brutales, escandalosas, desde que gobiernan los socialistas y los comunistas, con el apoyo de los terroristas de ETA, de Bildu, y con los separatistas y golpistas que acaban de indultar, que han indultado para tener esa mayoría. Es decir, con todos los enemigos de España gobierna un gobierno español y tiene que pasar lo que está pasando, un recorte de libertades, unos atropellos continuos y sobre todo un acoso a los jueces, un aplastamiento, casi desmantelamiento de la justicia en España, como no se produce en ningún país europeo. Y de ahí la doble vara de medir con Hungría y con Polonia. Son países a los cuales han sometido a sanciones por cosas mucho menores que lo que está pasando en España, infinitamente menores, pero como son dos gobiernos conservadores, ahí la mayoría ha ido a por ellos intentan machacarlos. En este momento, especialmente a Hungría, que es de donde vengo yo en este momento, en un país donde hay una mayoría absoluta que ha repetido y que tiene el gobierno cumple con lo prometido, está cumpliendo su programa, le guste a la señora von der Leyen y a la Comisión o no, porque es un programa conservador, que ganó un partido conservador para hacer una política conservadora. Y eso es lo que no quiere tolerar la Unión Europea. Y nos lleva a una deriva que veremos. Pero ahí está el gobierno de izquierdas cometiendo todo tipo de tropelías en España y no le dicen nada, al contrario, le están dando muchos millones para que compre votos de cara a las elecciones de mayo y a las elecciones generales de finales de año. Y por fin se dio el debate, porque como ha habido un caso de corrupción tan escandaloso en la Unión Europea con los socialistas, con lo de Qatargate, que cobraban con maletas de dinero y quién sabe, eso lo apunta el iceberg, que aquí hay muchísimo más, con Marruecos metido también en toda la compra de voluntades y de votos en la Unión Europea, pues como estaba eso no podían negarse a un debate sobre corrupción. Y por eso permitieron por primera vez que alzáramos la voz y ahí estuvimos y por primera vez se oyeron verdades, se escucharon auténticas verdades dichas por políticos eurodiputados españoles y no solo españoles, y húngaros y portugueses y de otros países denunciando una deriva escandalosa que se está produciendo en España con ese Partido Socialista de Sánchez y de Zapatero, que tanto tiene que ver con la gente que está reunida ahora en Buenos Aires, que tanto tiene que ver con el Maduro, que tanto tiene que ver con Evo Morales y Arce, que tanto tiene que ver con Petro, con Kirchner y Fernández, como solemos decir, y con Boric y con todo este grupo del Foro de Sao Paulo, que son los que están sembrando, digamos, un proyecto totalitario que lleva directamente a la miseria. Las experiencias lo dicen sin ningún lugar a duda.
Yo quería como última pregunta que me dieras tu opinión o qué piensas sobre lo de la CELAC, comentaste que estaba pensando en Argentina. Sí, la CELAC, que la reunión esta, donde bueno, hay un par de hombres justos. Yo decía antes la soledad del hombre justo cuando el presidente de Paraguay ha dicho, ¿no? Ha dicho que pensemos un poco en los 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país por una cosa o por otra, que eso es el fracaso total de un régimen, de un gobierno, de una ideología, haber hundido un país rico como Venezuela en la miseria, en el horror, en la tortura y en que la gente coma basura y tenga que huir y esté por toda América y por todo el mundo en los semáforos, buscando formas de vivir, gente preparadísima que está haciendo todos los trabajos que puede en España, en Italia o en cualquier país iberoamericano, los honrados, y después todos los malandros, unos de ellos multimillonarios que han salido, otros directamente criminales bárbaros como el propio Rodríguez Torres o como otros que están pululando por España, en Madrid sobre todo, y en las fincas que se están comprando y en los inmuebles que compran por el centro de Madrid, pero la tragedia que se está produciendo. Es decir, la reunión del CELAC es la reunión, han inventado la CELAC para escaparse de la OEA, porque en la OEA hay un par de demócratas y entre otros un demócrata muy grande, es decir, que independientemente de que nos guste o no nos guste la administración norteamericana, pues es un país que se rige por una serie de reglas que, por supuesto, Maduro, Fernández, Boric, Petro y todos estos no quieren. Y entonces es mejor hacerse una CELAC para que mande Cuba. Al final mande Cuba ahí también, como en el Foro de Sao Paulo, como en el Grupo de Puebla, como en todo esto, es decir, los servicios de secretos y el aparato comunista parasitario de la mafia cubana, con todos sus delegados, que son los que tiene de las guerrillas y del narcocomunismo y del narcoterrorismo que tiene distribuidos por todos los países iberoamericanos, a todos esos los reúnen y los convierten en la CELAC. Y en la CELAC se hace lo que quieran ellos. Y aquellos que van, los aislados, que van a levantar la voz, a decir verdades, pues se quedan solos porque están en minoría y cada vez más en minoría después de la cantidad de ayuda que han dado los países democráticos europeos y americanos, la cantidad de ayuda que han dado a los antidemócratas, a los enemigos de la democracia, a los socialistas, comunistas, narcocomunistas, a los cárteles de la guerrilla, de las FARC, del ELN, del cártel de los soles, de todo lo que tenemos, todo ese mundo del crimen organizado y del socialismo que viene a ser hoy en día prácticamente lo mismo. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre encantadísimo y un placer de conversar de estos temas con tu experiencia. Así que agradecemos tu tiempo. Me acompañó mi amigo Germán Terz, quien es eurodiputado, vicepresidente de CR Latinoamérica y también representa el partido Vox en el Parlamento Europeo. Así que, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer siempre, Billy. Un abrazo a todo el mundo. Adiós.